El sol comenzaba a levantarse sobre el palacio. Era un amanecer como cualquier otro en aquella ciudad africana. Las primeras luces del día tocaban los muros de piedra, las torres, los jardines cuidadosamente mantenidos. Los pájaros cantaban. El aire todavía conservaba el frescor de la noche. Todo parecía normal, todo parecía tranquilo. Pero dentro del palacio, algo estaba terriblemente mal. Los guardias que custodiaban la entrada de las habitaciones reales se miraban unos a otros con creciente nerviosismo. Llevaban horas de turno. Habían estado allí toda la noche. Y durante toda la noche, no habían escuchado ningún ruido proveniente de las habitaciones del rey. Ningún movimiento, ninguna llamada, nada. Eso, en sí mismo, no era completamente inusual. El rey a veces dormía profundamente. A veces permanecía en sus aposentos leyendo o trabajando en silencio. Los guardias sabían que no debían molestarlos sin razón. Pero había algo más. Algo que los inquietaba, aunque no podían articular exactamente qué era. Un silencio demasiado completo. Una sensación de que algo no estaba bien. Cuando llegó la hora en que habitualmente el rey salía de sus habitaciones para comenzar sus actividades del día, los guardias esperaron. Esperaron 15 minutos. 30 minutos, 1 hora, y las puertas permanecían cerradas. Finalmente, el jefe de la Guardia Real tomó una decisión. Tocó suavemente en la puerta. No hubo respuesta. Tocó con más fuerza. Silencio. Llamó en voz alta. «Su Majestad, ¿se encuentra bien?» Nada. El protocolo establecía que las habitaciones reales nunca debían ser abiertas sin permiso expreso del rey. Pero el protocolo también establecía que la seguridad del rey era la prioridad absoluta. Y el silencio absoluto después de horas sin ninguna señal de vida era preocupante. El jefe de la guardia ordenó que se abrieran las puertas. Y lo que encontraron, o más precisamente lo que no encontraron, cambiaría todo. Las habitaciones estaban vacías. La cama estaba hecha, aunque con algunos signos de que alguien había dormido allí. La ropa del rey colgaba ordenadamente en su lugar. Sus pertenencias personales estaban donde siempre, pero el rey no estaba. Los guardias buscaron en cada rincón de las habitaciones, en el baño, en el vestidor, detrás de las cortinas, bajo la cama. Nada. El rey había desaparecido. Y lo que era aún más extraño, las únicas puertas que daban acceso a esas habitaciones eran las puertas que los guardias habían estado vigilando toda la noche, y nadie había pasado por ellas. Nadie había entrado. Y definitivamente nadie había salido. ¿Cómo puede desaparecer un rey de su propio palacio? ¿Cómo puede un hombre custodiado día y noche por docenas de guardias, rodeado de sirvientes, viviendo en un edificio con entradas y salidas controladas, simplemente esfumarse sin dejar rastro? Y más importante aún, ¿por qué? En las décadas que siguieron, nadie dio una explicación satisfactoria. Porque el caso se convirtió en uno de los misterios más grandes y más silenciados de la historia africana moderna. Esta es la historia de esa desaparición. Una historia de poder, de traición, de secretos que algunos querían desesperadamente mantener ocultos. Una historia que desafía todo lo que pensamos que sabemos sobre cómo funciona el mundo. Una historia que incluso hoy, décadas después, sigue sin tener una respuesta definitiva. Para entender cómo un rey pudo desaparecer sin explicación, primero tenemos que entender qué era ese reino, porque no estamos hablando de una monarquía europea medieval. Estamos hablando de un reino africano en el siglo XX. Un reino que existía en un momento de transición histórica extraordinaria, cuando las estructuras tradicionales chocaban con la modernidad, cuando el poder local negociaba con fuerzas coloniales y poscoloniales, cuando lo antiguo y lo nuevo creaban tensiones que frecuentemente explotaban en violencia. El reino del que hablamos, llamémoslo por ahora simplemente el reino, era uno de muchos que habían existido en África durante siglos. Mucho antes de que los europeos trazaran fronteras arbitrarias en mapas, mucho antes de que el colonialismo dividiera el continente, África tenía sistemas políticos complejos. Tenía reinos, imperios, sultanatos, cada uno con sus propias estructuras de poder, sus propias tradiciones, sus propias formas de gobernar. Este reino en particular tenía raíces que se remontaban siglos atrás. Había sobrevivido guerras, invasiones, cambios dinásticos y había llegado al siglo XX todavía intacto.
aunque transformado por las fuerzas históricas que lo habían golpeado. Durante la época colonial, cuando las potencias europeas se repartieron África, este reino había logrado mantener cierto grado de autonomía. No era completamente independiente. Los colonizadores habían establecido control sobre la región, pero habían decidido, como lo hicieron en muchos lugares, gobernar indirectamente. Mantenían la estructura del reino, permitían que el rey continuara ocupando su trono, pero el verdadero poder residía en manos del gobernador colonial y de los administradores europeos. Era lo que los británicos llamaban indirect rule, gobierno indirecto, una forma de colonialismo que era más barata y más eficiente que gobernar directamente. Los reyes locales se convertían en intermediarios, recolectaban impuestos para los colonizadores, mantenían el orden y a cambio conservaban sus títulos, sus palacios, sus ceremonias, pero era una autonomía ilusoria, porque en el momento en que un rey dejaba de ser útil, en el momento en que desafiaba demasiado abiertamente a los colonizadores, podía ser removido. Había muchos precedentes de reyes africanos que habían sido depuestos, exiliados o simplemente eliminados cuando se volvían incómodos. Y luego llegó la independencia. En los años 50 y 60, las colonias africanas se liberaron una tras otra. Nuevos países nacieron, nuevas banderas fueron izadas. Y surgió una pregunta: ¿qué hacer con los reyes tradicionales? Algunos países abolieron completamente las monarquías. Las declararon reliquias del pasado, incompatibles con el Estado moderno. Otros países las mantuvieron, pero les quitaron todo poder real, convirtiéndolas en instituciones ceremoniales. Y algunos países intentaron fórmulas híbridas, donde los reyes mantenían cierta autoridad pero subordinada al gobierno nacional. El reino del que hablamos eligió esta última opción. Cuando el país obtuvo su independencia, el rey mantuvo su título, mantuvo su palacio, mantuvo sus ceremonias. Pero el poder real pasó a un gobierno nacional elegido. El rey se convirtió en una figura simbólica, importante culturalmente pero no políticamente. O al menos eso era en teoría, porque en la práctica las cosas eran más complicadas. El rey seguía teniendo enorme influencia sobre su pueblo. Seguía siendo visto como el guardián de las tradiciones, como el vínculo con los ancestros, como la encarnación de la identidad del reino. Y esa influencia cultural se traducía en poder político, aunque fuera informal, y eso creaba tensiones. Tensiones entre el rey y el gobierno nacional. Tensiones entre tradición y modernidad. Tensiones entre poder visible y poder oculto. Y fue en ese contexto de tensiones, en ese momento de equilibrio inestable entre lo viejo y lo nuevo, que el rey desapareció. El rey que desapareció había llegado al trono en circunstancias inusuales. No había sido la sucesión tranquila y ordenada que las tradiciones del reino prescribían. Había sido, según los registros, un ascenso marcado por controversias, por disputas sucesorias, por acusaciones de irregularidades. Su predecesor, el rey anterior, había muerto de manera súbita, oficialmente, de enfermedad. Pero había rumores. Siempre había rumores cuando un rey moría en circunstancias que parecían convenientes para ciertos intereses. Y la muerte de ese rey anterior había sido muy conveniente para algunos. Cuando un rey moría, la tradición exigía que los ancianos del reino, los consejeros tradicionales, los jefes de los clanes principales, se reunieran para seleccionar al sucesor. No siempre era el hijo mayor del rey muerto. La sucesión en muchos reinos africanos era más compleja que eso. Dependía de factores, como la línea materna, como la capacidad percibida del candidato, como alianzas políticas entre clanes. Y en este caso, había varios candidatos. Había un hijo del rey anterior que muchos consideraban el heredero natural, pero también había otros príncipes, otros miembros de la familia real que tenían sus propios partidarios. Y después de semanas de deliberaciones, de negociaciones, de presiones, los ancianos seleccionaron al hombre que se convertiría en el rey que desaparecería. No era el candidato más obvio, no era el que tenía el apoyo más amplio, pero era, según se decía, el candidato que ciertos poderes fuera del reino preferían, porque para ese momento, el reino no existía en un vacío, existía dentro de un estado-nación más grande. Y el gobierno nacional tenía opiniones fuertes sobre quién debía ser rey. Preferían a alguien que fuera cooperativo,
alguien que no causara problemas, alguien que entendiera que su papel era ceremonial y que no debía interferir en la política real. Y el hombre que fue seleccionado parecía encajar ese perfil. Era relativamente joven, en sus 30 años. Había sido educado en escuelas modernas. Hablaba el idioma del colonizador con fluidez. Había viajado al extranjero. Parecía ser alguien que podía navegar entre dos mundos, el mundo tradicional del reino y el mundo moderno del Estado Nacional. Su coronación fue un evento magnífico. Miles de personas asistieron. Hubo ceremonias que duraron días, siguiendo rituales que se habían repetido durante siglos. Hubo bailes, cantos, sacrificios rituales de animales. El nuevo rey fue vestido con las ropas tradicionales. Fue sentado en el trono antiguo. Fue declarado protector del pueblo, guardián de las tradiciones, vínculo entre los vivos y los ancestros. Y durante los primeros años de su reinado pareció cumplir las expectativas. Asistía a ceremonias, recibía dignatarios, mantenía las tradiciones y no causaba problemas políticos al gobierno nacional. Pero lentamente algo comenzó a cambiar. Según testimonios de personas cercanas al rey, comenzó a tomar su papel más en serio de lo que se esperaba. Comenzó a hablar no solo de preservar tradiciones, sino de restaurar poderes. Comenzó a argumentar que el rey no debía ser solo una figura ceremonial, sino una autoridad real. Y eso inquietó a muchos. Inquietó al gobierno nacional, que no quería un rey con ambiciones políticas. Inquietó a ciertos intereses económicos, que preferían un sistema donde el poder estuviera centralizado y fuera predecible. Y quizás, aunque esto es más especulativo, inquietó incluso a fuerzas internacionales que tenían sus propios intereses en la estabilidad de la región. El rey también comenzó a involucrarse en disputas dentro del reino. Disputas sobre tierras, sobre recursos, sobre quién tenía autoridad para tomar ciertas decisiones. Y en esas disputas frecuentemente tomaba posiciones que chocaban con las del gobierno nacional. Y hubo algo más. Según algunos relatos, el rey comenzó a hacer preguntas sobre el pasado, sobre cómo exactamente había muerto su predecesor, sobre las irregularidades en su propia selección, sobre quién había presionado a los ancianos para elegirlo a él en lugar de otros candidatos. Eran preguntas peligrosas, preguntas que implicaban que había secretos oscuros, preguntas que, si se perseguían lo suficiente, podrían revelar cosas que algunos querían mantener ocultas. Y fue en medio de estas tensiones crecientes, de estas preguntas peligrosas, de este conflicto cada vez más abierto entre el rey y varios centros de poder, que ocurrió la desaparición. El palacio donde vivía el rey era una estructura imponente. No era un castillo europeo con torres y fosos. Era un complejo de edificios construidos en estilo tradicional pero ampliado y modernizado a lo largo de los años. Tenía muros altos que rodeaban un gran patio central. Dentro del complejo había múltiples estructuras: la residencia del rey, edificios para la familia real extendida, habitaciones para sirvientes y guardias, salas ceremoniales, cocinas, almacenes. El acceso al palacio estaba estrictamente controlado. Había una entrada principal con un portón grande, siempre vigilado por guardias. Había algunas entradas laterales más pequeñas, también vigiladas. Y según los planos oficiales, esas eran las únicas formas de entrar o salir del complejo. Dentro del palacio había niveles de acceso, áreas públicas donde visitantes podían ser recibidos, áreas semiprivadas para la familia real extendida y funcionarios importantes, y las habitaciones privadas del rey, a las cuales muy pocas personas tenían acceso. Esas habitaciones privadas estaban en el corazón del complejo. Para llegar allí había que pasar por múltiples puertas, múltiples controles de seguridad, múltiples guardias, y una vez dentro, el rey estaba, en teoría, completamente seguro. Estaba rodeado por personas leales. Estaba protegido por paredes gruesas. Estaba a salvo de cualquier amenaza externa. O al menos, eso era lo que todos creían. Los guardias del palacio eran seleccionados cuidadosamente. Muchos venían de familias que habían servido a la realeza durante generaciones. Eran entrenados en protocolos estrictos. Sabían que su tarea más importante era proteger al rey, y tomaban esa tarea muy en serio. Cada noche, cuando el rey se retiraba a sus habitaciones, se establecía un perímetro de seguridad. Guardias se posicionaban en las puertas. Otros patrullaban los pasillos.
y se esperaba que permanecieran alertas toda la noche hasta que el rey emergiera en la mañana. Y esa noche, la noche de la desaparición, todo había parecido normal. Los guardias habían tomado sus posiciones como siempre. El rey había entrado a sus habitaciones a la hora habitual. La puerta había sido cerrada desde adentro, como era la costumbre, y los guardias se habían acomodado para su largo turno nocturno. Uno de los guardias que estuvo allí esa noche, un hombre que años después, bajo condición de anonimato, habló con investigadores, describió la situación. Dijo que todo había estado tranquilo, demasiado tranquilo tal vez, pero en ese momento no había parecido sospechoso, solo había parecido una noche normal. Alrededor de la medianoche, según su testimonio, había escuchado un ruido suave, como si algo pesado hubiera caído al suelo dentro de las habitaciones del rey. Pero había sido breve, y después de eso, silencio total. Él y los otros guardias habían intercambiado miradas. ¿Deberían investigar o estaban siendo paranoicos? El protocolo decía que no debían molestar al rey a menos que hubiera un peligro claro, y un ruido suave no parecía constituir un peligro claro. Entonces habían decidido esperar, y no habían escuchado nada más. Las horas pasaron, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y todo permaneció silencioso. Y luego llegó la mañana, y el rey no salió. Y cuando finalmente abrieron las puertas, descubrieron que no había nadie allí. Ese testimonio, dado décadas después, es uno de los pocos relatos directos de esa noche que existen. Y plantea una pregunta inquietante. ¿Qué fue ese ruido que escuchó el guardia alrededor de la medianoche? ¿Era el rey cayendo? ¿Era alguien atacándolo? ¿O era algo completamente diferente? ¿Y si era el momento de la desaparición? ¿Cómo fue posible que nadie viera nada, que nadie escuchara nada más, que nadie entrara o saliera por las puertas vigiladas? La noche anterior a la desaparición, el rey había tenido visitantes. Esto se sabe por los registros del palacio, que documentaban todas las entradas y salidas. 3 personas habían sido admitidas a reunirse con el rey en sus aposentos privados esa tarde. Una era un miembro de la familia real, un primo del rey. Un hombre que había sido uno de los candidatos alternativos cuando se seleccionó al rey actual. Según quienes los conocían, había tensión entre ellos. El primo sentía que el trono debería haber sido suyo, y aunque públicamente mostraba lealtad, en privado había expresado resentimiento. Otro visitante era un funcionario del gobierno nacional, un representante del Ministerio del Interior, que supuestamente estaba allí para discutir asuntos administrativos relacionados con el reino. Pero su presencia era inusual. Normalmente tales asuntos se manejaban en oficinas gubernamentales, no en el Palacio Real. Y el tercer visitante era un anciano del reino, uno de los consejeros tradicionales que había participado en la selección del rey. Era un hombre respetado, alguien cuya sabiduría era valorada. Pero también era alguien con sus propios intereses, sus propias alianzas. Los 3 habían entrado separadamente a lo largo de la tarde, y los 3 habían salido antes del anochecer. Los registros mostraban claramente sus salidas. Ninguno de ellos había permanecido en el palacio durante la noche. ¿Pero qué habían discutido con el rey? ¿Qué se había dicho en esas reuniones privadas? Aquí es donde la historia se vuelve turbia, porque nunca se hizo público el contenido de esas conversaciones. Los 3 visitantes fueron interrogados después de la desaparición, por supuesto. Pero sus testimonios fueron vagos. Dijeron que habían discutido asuntos rutinarios, ceremonias próximas, disputas menores que requerían la atención del rey. Nada importante, nada memorable. Pero había testigos que contradecían esas versiones. Sirvientes que habían estado cerca de las habitaciones durante esas reuniones dijeron que habían escuchado voces elevadas. No gritos, pero sí conversaciones intensas. Dijeron que la reunión con el funcionario del gobierno había durado más de 3 horas, lo cual era inusualmente largo para una discusión sobre asuntos administrativos. Y uno de los sirvientes, en un testimonio que dio años después, y que nunca fue oficialmente reconocido, dijo algo más inquietante. Dijo que cuando el funcionario del gobierno salió de la reunión con el rey, el sirviente lo había escuchado murmurando para sí mismo. Y las palabras que el sirviente afirmaba haber escuchado eran: no tiene otra opción. Tiene que aceptar. ¿Aceptar qué?
¿Qué es lo que el rey estaba siendo presionado a aceptar? Nunca se aclaró. Pero ese comentario, si fue real, sugiere que había algún tipo de ultimátum, alguna demanda que estaba siendo hecha al rey, y que el rey tal vez no estaba dispuesto a cumplir. Después de que los visitantes se fueron, el rey cenó solo. Era su costumbre. Prefería privacidad durante las comidas. Un sirviente le llevaba la comida, la dejaba en una mesa en sus aposentos y se retiraba. Esa noche, el sirviente que llevó la cena notó que el rey parecía distraído. Normalmente el rey intercambiaba algunas palabras amables con los sirvientes. Preguntaba por sus familias. Hacía bromas. Pero esa noche, apenas había reconocido la presencia del sirviente. Había estado mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Y cuando el sirviente regresó más tarde para recoger los platos, encontró que el rey apenas había tocado su comida. Solo había comido un poco de fruta. El plato principal estaba intacto. ¿Estaba el rey tan preocupado por algo que había perdido el apetito? ¿O había otra razón por la que no comió esa noche? Alrededor de las 10 de la noche, el rey llamó a su jefe de seguridad personal. Le dio instrucciones para la noche. Instrucciones que en retrospectiva parecerían extrañas. Le dijo que no quería ser molestado bajo ninguna circunstancia, que aunque escucharan ruidos, aunque pareciera que algo estaba pasando, no debían entrar a sus habitaciones, a menos que él llamara específicamente pidiendo ayuda. El jefe de seguridad había encontrado esas instrucciones inusuales, pero el rey había sido firme, y el jefe de seguridad, entrenado para obedecer, había aceptado. Esas fueron las últimas palabras que alguien escuchó del rey. Poco después de las 10, entró a sus habitaciones, cerró la puerta desde adentro y nadie volvió a verlo. El descubrimiento de que el rey había desaparecido no se hizo público inmediatamente. De hecho, se hicieron esfuerzos extraordinarios para mantenerlo en secreto el mayor tiempo posible. Cuando los guardias abrieron las puertas de las habitaciones reales esa mañana y encontraron que estaban vacías, el pánico inicial fue contenido rápidamente. El jefe de la guardia ordenó que nadie hablara de lo que habían visto, que nadie saliera del área, que se mantuviera la apariencia de normalidad. Y entonces comenzó la búsqueda. Una búsqueda discreta, urgente, desesperada. Grupos de guardias fueron enviados a revisar cada rincón del complejo del palacio, cada habitación, cada almacén, cada espacio oculto. Buscaron en los jardines, revisaron las cocinas, inspeccionaron las habitaciones de los sirvientes. Nada. El rey no estaba en ninguna parte dentro del palacio. ¿Podría haber salido del palacio? Los guardias en las puertas fueron interrogados. Todos juraron que nadie había pasado durante la noche, que habían estado alertas todo el tiempo, que era imposible que alguien, mucho menos el rey, hubiera salido sin que lo notaran. Se revisaron los registros de vigilancia. El palacio no tenía cámaras de seguridad modernas. Esto era antes de que tal tecnología fuera común en esa región. Pero sí tenía registros escritos. Cada guardia documentaba su turno. ¿Quién pasaba? ¿A qué hora? ¿En qué dirección? Y esos registros mostraban lo que los guardias habían dicho. Nadie había salido del palacio durante la noche. Las puertas habían permanecido cerradas. El perímetro había permanecido intacto. Entonces, ¿cómo había desaparecido el rey? La búsqueda se expandió más allá del palacio. Discretamente, sin alertar al público, se enviaron mensajes a las comunidades circundantes. ¿Alguien había visto al rey? ¿Alguien había notado algo inusual durante la noche? Nadie había visto nada. La noche había sido normal, tranquila. Y mientras la búsqueda continuaba sin resultados, las autoridades enfrentaban una decisión difícil. ¿Cuánto tiempo podían mantener esto en secreto? El rey tenía obligaciones públicas programadas, ceremonias que debía presidir, personas esperando audiencia con él. ¿Cuánto tiempo antes de que su ausencia se volviera obvia? Según documentos posteriores, hubo reuniones urgentes entre el jefe de la Guardia del Palacio, funcionarios del gobierno nacional y líderes del reino. Reuniones donde se discutía qué hacer, cómo manejar la situación, qué decir y qué no decir. Y en esas reuniones, según testimonios filtrados, hubo desacuerdos profundos. Algunos argumentaban
que debían hacer pública la desaparición inmediatamente, que debían pedir ayuda, que debían movilizar todos los recursos disponibles para encontrar al rey. Pero otros argumentaban lo contrario. Argumentaban que hacer pública la desaparición causaría pánico, que desestabilizaría el reino, que era mejor esperar, seguir buscando discretamente y solo informar al público si se hacía absolutamente necesario. Y esta última posición, la posición del silencio, prevaleció. 3 días pasaron. 3 días donde oficialmente el rey estaba indispuesto y no podía recibir visitantes. 3 días donde se cancelaban ceremonias con excusas vagas. 3 días donde la búsqueda continuaba en secreto y sin éxito. Y entonces, el 4.º día se tomó la decisión de hacer un anuncio público, pero no un anuncio que dijera la verdad completa, sino algo más vago, algo que reconociera que algo había pasado, pero que no revelara la magnitud del misterio. El anuncio oficial fue emitido por un vocero del palacio. Fue breve. Decía, en esencia, que el rey había dejado el palacio por razones personales urgentes, que estaba atendiendo asuntos importantes fuera de la capital, que regresaría en el momento apropiado y que mientras tanto, las funciones ceremoniales serían realizadas por un regente interino. Era una declaración cuidadosamente redactada para no decir nada concreto. No explicaba dónde había ido el rey. No explicaba por qué se había ido. No decía cuándo regresaría. Era esencialmente un no anuncio. Pero incluso ese no anuncio causó conmoción, porque era altamente inusual que un rey dejara su palacio sin previo aviso, sin ceremonias, sin explicación clara. Los reyes no hacían ese tipo de cosas. Los reyes eran figuras públicas cuyas vidas estaban reglamentadas por protocolos rígidos. Entonces la gente comenzó a hacer preguntas. ¿Qué asuntos personales urgentes? ¿Por qué tan repentino? ¿Por qué no había habido ningún anuncio previo? ¿Dónde exactamente estaba el rey? Y cuando los periodistas comenzaron a investigar, cuando comenzaron a hacer preguntas más profundas, descubrieron algo inquietante. Nadie parecía saber realmente dónde estaba el rey. Los funcionarios del palacio daban respuestas evasivas. El gobierno nacional se negaba a comentar. Los líderes del reino decían que era un asunto interno que se manejaría apropiadamente. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a filtrarse otra versión de los eventos, rumores al principio, susurros, personas que conocían a alguien que conocía a alguien que trabajaba en el palacio. Y esos rumores decían algo muy diferente del anuncio oficial. Decían que el rey no había dejado el palacio voluntariamente. Decían que había desaparecido, que nadie sabía dónde estaba, que se había esfumado en medio de la noche sin dejar rastro. Cuando esos rumores comenzaron a circular ampliamente, las autoridades respondieron con negaciones enfáticas. Dijeron que los rumores eran falsos, malintencionados, diseñados para causar problemas. Dijeron que el rey estaba perfectamente bien, que estaba manejando asuntos importantes y que la gente debía tener paciencia. Pero las negaciones no convencían a nadie. Porque si el rey realmente estaba bien, ¿por qué no aparecía públicamente para probarlo? ¿Por qué no daba un discurso por radio para tranquilizar a su pueblo? ¿Por qué todo el misterio? Y fue en ese momento que comenzaron las teorías. Teorías sobre qué realmente le había pasado al rey. Y esas teorías, aunque variadas, todas apuntaban hacia algo oscuro, hacia conspiración, hacia traición, hacia violencia. La primera teoría, y tal vez la más obvia, era que el rey había sido asesinado, que alguien o algún grupo había decidido eliminarlo, y que el misterio, el secreto, era simplemente un encubrimiento de ese asesinato. Esta teoría tenía cierta lógica. El rey había estado en conflicto con múltiples centros de poder. Había enemigos que se beneficiarían de su desaparición. Y la historia africana, tanto antigua como moderna, estaba llena de casos de líderes que habían sido asesinados en conspiraciones palaciegas. Pero había problemas con esta teoría. Si el rey había sido asesinado, ¿dónde estaba el cuerpo? Las habitaciones del rey habían sido inspeccionadas minuciosamente. No había sangre, no había señales de lucha, no había ninguna evidencia física de violencia. Y si el cuerpo había sido sacado del palacio, ¿cómo? ¿Cómo se saca el cuerpo de un hombre del palacio custodiado sin que nadie lo note? ¿Cómo se pasa un cadáver por puertas vigiladas, por pasillos patrullados?
Algunos proponentes de la teoría del asesinato argumentaban que tenía que haber sido un trabajo interno, que los guardias debían estar involucrados, que algunos de ellos habían sido comprados o intimidados para mirar hacia otro lado en el momento crucial, y señalaban las instrucciones extrañas que el rey había dado esa noche, que no quería ser molestado bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué daría esas instrucciones? ¿Había sido coaccionado para darlas? Sabía que algo iba a pasar y estaba tratando de proteger a sus guardias de ser testigos. Otra variante de la teoría del asesinato era que el rey había sido envenenado, que su última cena había contenido veneno, que había muerto lentamente durante la noche y que su cuerpo había sido removido antes del amanecer. Esta teoría explicaría por qué apenas había tocado su comida. Tal vez había sospechado. Tal vez había detectado algo extraño en el sabor, pero también planteaba preguntas. Si había sido envenenado, ¿quién lo hizo? ¿El sirviente que llevó la comida? ¿Alguien en la cocina? ¿Y cómo removieron el cuerpo sin ser detectados? La segunda gran teoría era que el rey había sido secuestrado, que un grupo, tal vez agentes de un gobierno extranjero, tal vez mercenarios contratados por enemigos locales, había penetrado el palacio durante la noche y había sacado al rey por la fuerza. Esta teoría tenía el atractivo de explicar por qué no había cuerpo. Si el rey había sido secuestrado, estaba vivo en algún lugar, tal vez prisionero, tal vez bajo coacción, pero vivo. Pero también tenía problemas enormes. ¿Cómo un grupo de secuestradores penetra un palacio vigilado? ¿Cómo neutralizan al rey sin que haga ruido? ¿Cómo lo sacan sin ser vistos? Tendría que haber sido una operación extraordinariamente sofisticada. El tipo de operación que requeriría planificación extensa, información interna sobre la distribución del palacio, equipo especializado. No era imposible, pero era extremadamente improbable. Y si el rey había sido secuestrado, ¿por qué nunca hubo una demanda de rescate? ¿Por qué nunca apareció en algún video o fotografía mostrando que estaba vivo? ¿Por qué el silencio total? Algunos argumentaban que si había sido un secuestro político, tal vez el objetivo no era rescate sino presión. Tal vez querían forzar al rey a hacer algo, a firmar algo, a abdicar, y una vez que lograran su objetivo tal vez lo liberarían, o tal vez no. La tercera teoría era que el rey había huido voluntariamente, que la presión había sido demasiada, que había decidido que no podía continuar como rey, y que había escapado del palacio en secreto, tal vez con ayuda de aliados, y estaba ahora en el exilio en algún lugar. Esta teoría explicaría las instrucciones que dio a sus guardias esa noche. Tal vez no quería ser molestado porque estaba planeando su escape. Tal vez el ruido que los guardias escucharon alrededor de medianoche era él saliendo por alguna ruta secreta. ¿Existían tales rutas secretas? Muchos palacios antiguos tenían túneles, pasadizos ocultos, salidas de emergencia. No era descabellado pensar que el palacio real pudiera tener tales características. Pero si el rey había huido voluntariamente, ¿por qué? ¿Y por qué nunca más dio señales de vida? ¿Por qué nunca envió un mensaje a su pueblo explicando su decisión? ¿Por qué el silencio absoluto? Y había una cuarta teoría, menos hablada públicamente pero susurrada en privado. La teoría de que el rey había sido removido por fuerzas sobrenaturales, que había sido llamado por los ancestros, que había desaparecido no por medios físicos sino por medios espirituales. Esta teoría era más común entre aquellos que mantenían creencias tradicionales fuertes. Para ellos, los reyes no eran solo líderes políticos, eran figuras espirituales, eran intermediarios entre el mundo visible y el invisible. Y a veces, en momentos de gran necesidad o gran peligro, los ancestros llamaban al rey de vuelta al mundo espiritual. Para observadores externos, esta teoría podría parecer superstición, pero en el contexto cultural del reino, era tomada en serio por muchos. Y el hecho de que el rey hubiera desaparecido de manera tan completa, sin dejar rastro físico alguno, le daba a esta teoría cierta credibilidad entre los creyentes. La investigación oficial de la desaparición fue, según todos los relatos, inadecuada. No fue una investigación forense moderna con equipos de expertos, con análisis de evidencia meticuloso, con líneas de investigación claras. Fue algo mucho más caótico, más politizado, más orientado hacia encontrar una narrativa conveniente que hacia descubrir la verdad. Los interrogatorios de los guardias que habían estado de servicio esa noche fueron superficiales. Les hicieron preguntas básicas. ¿Vieron algo? ¿Escucharon algo? ¿Alguien entró o salió? Y cuando respondían que no,
que todo había estado normal, sus respuestas eran aceptadas sin mayor escrutinio. No se les sometió a interrogatorios intensivos. No se buscaron inconsistencias en sus testimonios. No se investigó si tenían motivos para mentir o para haber estado involucrados. De hecho, pocos días después de la desaparición, varios de los guardias que habían estado de servicio esa noche fueron reasignados, enviados a posiciones en otras partes del país, separados unos de otros y con advertencias implícitas o explícitas de que no debían hablar sobre lo que habían visto o no visto esa noche. Era como si alguien quisiera asegurarse de que los testigos potenciales no pudieran comparar notas, no pudieran desarrollar una versión coherente de los eventos, no pudieran hablar con investigadores independientes. Los 3 visitantes que habían estado con el rey la tarde anterior también fueron interrogados, pero sus sesiones de interrogatorio fueron breves, y sus respuestas, como ya mencionamos, fueron vagas. Asuntos rutinarios, nada memorable. Nada que pudiera explicar la desaparición, y sus versiones fueron aceptadas. No hubo seguimiento agresivo. No se les pidió que proporcionaran más detalles. No se investigaron sus movimientos después de salir del palacio. El primo del rey, quien había sido uno de los visitantes y quien tenía motivos de resentimiento, fue declarado que no tenía conexión con la desaparición. Sin presentar realmente evidencia de su inocencia, simplemente se asumió. El funcionario del gobierno tampoco fue investigado profundamente. A pesar de que su presencia en el palacio esa tarde era inusual, a pesar del testimonio no oficial de que había habido una conversación tensa con el rey, no se siguió esa línea de investigación, y el anciano del reino, el consejero tradicional, fue tratado con deferencia. No se le presionó para que revelara qué había discutido con el rey. Su estatus y su edad lo protegían de un interrogatorio agresivo. En cuanto a la escena de la desaparición, las habitaciones del rey tampoco fueron preservadas apropiadamente. No se trataron como una escena de crimen potencial. Después de las búsquedas iniciales, las habitaciones fueron limpiadas. Las pertenencias del rey fueron empacadas. Cualquier evidencia física que pudiera haber existido fue destruida o contaminada. Años después, cuando investigadores independientes intentaron reconstruir lo que había pasado, encontraron que era casi imposible, porque la escena original había sido alterada. Los testigos habían sido dispersados. Los documentos habían sido clasificados o destruidos. Era como si la investigación oficial no hubiera estado diseñada para encontrar respuestas, sino para asegurar que las respuestas nunca pudieran ser encontradas. En los meses siguientes a la desaparición, un patrón inquietante comenzó a emerger. Personas que habían estado cercanas al rey, personas que podrían haber tenido información sobre lo que había pasado, comenzaron a tener problemas. Un sirviente que había trabajado en el palacio durante años, que conocía todos los secretos del lugar, que había sido leal al rey desaparecido, fue arrestado bajo cargos de robo. Los cargos eran dudosos, sin evidencia sólida, pero fue condenado y enviado a prisión. Y mientras estaba en prisión tuvo un accidente. Cayó por unas escaleras, murió de sus heridas. Un periodista que había estado investigando la desaparición de manera independiente, que había estado entrevistando a guardias y sirvientes, que estaba preparando un artículo que prometía revelar información nueva, fue atacado en la calle una noche. Fue golpeado severamente. Sobrevivió, pero el mensaje era claro. Deja de investigar. Y después del ataque, dejó de investigar. De hecho, dejó el país, se fue al exilio y nunca publicó lo que había descubierto. Un miembro de la familia real que había expresado dudas sobre la versión oficial, que había estado haciendo preguntas incómodas, fue repentinamente acusado de conspirar contra el Estado. Fue arrestado, y aunque eventualmente fue liberado, pasó meses en detención, y cuando salió estaba cambiado, roto. Ya no hacía preguntas. El patrón era claro. Quien hablaba demasiado, quien preguntaba demasiado, quien se acercaba demasiado a la verdad, sufría consecuencias. Y eventualmente, la gente aprendió la lección. Aprendió que era más seguro permanecer en silencio. Y así, el círculo de silencio se cerró alrededor de la desaparición del rey. Y durante décadas, ese silencio se mantuvo. Había personas que sabían cosas, personas que habían estado allí, personas que habían visto cosas sospechosas, personas que podían atar cabos, pero no hablaban.
No podían hablar, porque hablar era peligroso. Y mientras tanto, la vida continuaba. El reino continuaba. Un regente había sido instalado para realizar las funciones ceremoniales del rey ausente. Y después de un tiempo, cuando quedó claro que el rey no iba a regresar, ese regente fue formalmente coronado como el nuevo rey. Era el primo. El mismo primo que había visitado al rey desaparecido la tarde antes de su desaparición. El mismo que había resentido no haber sido elegido originalmente. Ahora tenía lo que siempre había querido, el trono. Y bajo su reinado, cualquier mención del rey desaparecido fue desalentada. Se borró su imagen de lugares públicos. Se dejó de hablar de él en ceremonias. Fue como si nunca hubiera existido. Y así pasaron los años. Y luego, las décadas. Y la historia del rey que desapareció se convirtió en una leyenda, en algo que la gente mayor recordaba pero que los jóvenes apenas conocían, en un misterio sin resolver que nadie esperaba que fuera resuelto alguna vez. Hasta que, décadas después, algo cambió. El cambio llegó con un cambio de régimen. El gobierno nacional que había estado en el poder durante la época de la desaparición finalmente cayó. Hubo elecciones. Un nuevo gobierno asumió. Y ese nuevo gobierno, como gesto de apertura y transparencia, decidió desclasificar algunos archivos históricos. No todos los archivos, no los más sensibles, pero algunos. Entre ellos, documentos relacionados con el caso del rey desaparecido. Cuando esos documentos fueron abiertos a investigadores e historiadores, lo que revelaron fue fragmentario pero iluminador. No proporcionaban una respuesta definitiva sobre qué había pasado, pero proporcionaban pistas, contexto. Confirmaban sospechas que habían existido durante décadas. Uno de los documentos más significativos era un informe de inteligencia fechado 2 semanas antes de la desaparición. Un informe que decía que el rey estaba siendo problemático, que estaba desafiando autoridad legítima, que medidas podrían ser necesarias para mantener estabilidad. ¿Qué significaban esas medidas? El documento no lo especificaba, pero el lenguaje era ominoso. Sugería que había planes en marcha, que la desaparición no había sido un evento aleatorio o espontáneo, que había sido considerada, planificada. Otro documento era un intercambio de telegramas entre el gobierno nacional y ciertos funcionarios en la región donde se ubicaba el reino. Los telegramas usaban lenguaje codificado, pero su significado era bastante claro. Hablaban de un problema que necesitaba ser resuelto. Hablaban de activos en posición. Hablaban de ejecución en el momento apropiado. Y las fechas de esos telegramas eran reveladoras. El último telegrama era del día anterior a la desaparición. Decía simplemente, proceder según plan. ¿Qué plan? El telegrama no lo decía, pero combinado con el documento anterior, sugería que había habido una operación coordinada, que la desaparición no había sido un accidente, que había sido el resultado de decisiones tomadas a alto nivel. Había también testimonios recopilados por investigadores del nuevo gobierno de personas que habían estado involucradas periféricamente en los eventos de aquella época. Personas que ahora, décadas después, con los perpetradores principales muertos o muy viejos, finalmente se sentían seguras de hablar. Un exoficial militar dio un testimonio particularmente revelador. Dijo que había sido parte de una unidad de fuerzas especiales que había recibido entrenamiento especial en los meses previos a la desaparición. Entrenamiento en operaciones encubiertas, en extracción silenciosa de objetivos, en neutralización sin dejar rastro. Y dijo que, aunque nunca se les dijo explícitamente cuál era su misión, después de la desaparición del rey, quedó claro, su unidad había sido preparada para esa operación. Y algunos de sus compañeros, aunque no él mismo, habían participado. Según su testimonio, habían usado un túnel que existía bajo el palacio, un túnel que había sido construido décadas antes, tal vez siglos antes, como ruta de escape en caso de asedio. Un túnel que muy pocas personas sabían que existía. Y esa noche, según él, un equipo había entrado por ese túnel. Había penetrado las habitaciones del rey desde abajo. Había neutralizado al rey, posiblemente con drogas para que no pudiera resistir o gritar, y lo había sacado por el mismo túnel. Los guardias en las puertas nunca vieron nada porque nadie pasó por las puertas. La operación había utilizado una ruta que no estaba vigilada porque casi nadie sabía que existía. ¿Era este testimonio verdadero? Era imposible verificarlo completamente.
El oficial no había participado directamente, entonces su información era de segunda mano. Y el túnel supuesto nunca fue encontrado en las inspecciones posteriores del palacio. Aunque, como señalaban algunos, si era un secreto tan bien guardado, tal vez sus entradas habían sido selladas después de la operación para eliminar evidencia. Pero el testimonio encajaba con otros fragmentos de información. Explicaba cómo el rey pudo ser sacado sin que los guardias vieran nada. Explicaba el ruido suave que uno de los guardias había reportado escuchar alrededor de medianoche, tal vez el sonido de una entrada secreta siendo abierta. Y lo más revelador, el oficial dijo que después de la operación, su unidad había sido dispersada. Los miembros habían sido enviados a diferentes partes del país, con pensiones generosas y con entendimientos claros de que nunca debían hablar de su entrenamiento o sus operaciones. Era exactamente el mismo patrón que se había seguido con los guardias del palacio. Otro testimonio vino de un exfuncionario del palacio, alguien que había trabajado en la administración, no en seguridad. Y él dijo algo que agregaba otra capa a la historia. Dijo que en las semanas antes de la desaparición había habido reuniones secretas, reuniones a las que él no tenía acceso pero de las que escuchaba. Reuniones entre líderes del reino, funcionarios del gobierno nacional y, según él creía, representantes de intereses extranjeros. Y el tema de esas reuniones, según él había entendido de fragmentos de conversaciones que había escuchado, era qué hacer con el rey. El rey que se estaba volviendo demasiado independiente, demasiado problemático, demasiado dispuesto a desafiar los arreglos que mantenían el orden. Y había habido debate. Algunos argumentaban por encontrar formas de presionarlo, de limitarlo, pero sin removerlo. Pero otros argumentaban que mientras permaneciera en el trono, sería un problema, que la única solución real era removerlo. Y eventualmente, según este testimonio, se había alcanzado un consenso. El rey tenía que irse. Pero no podía ser un asesinato obvio porque eso causaría rebelión. Tenía que ser algo más sutil. Una desaparición, un misterio, algo que dejara a la gente confundida y temerosa en lugar de enojada y movilizada. Y eso es lo que habían ejecutado. Basándose en los documentos desclasificados y en los testimonios, investigadores independientes construyeron lo que consideraban la versión más probable de los eventos. La noche de la desaparición, un equipo de operativos especiales, probablemente militares, entró al palacio a través de un túnel subterráneo secreto. Habían sido informados de la existencia de ese túnel por alguien con conocimiento interno del palacio, posiblemente uno de los ancianos o un miembro de la familia real que estaba en la conspiración. Penetraron las habitaciones del rey desde abajo. El rey, que había recibido instrucciones o amenazas de dar órdenes a sus guardias de no molestarlo esa noche, estaba solo y vulnerable. Los operativos lo incapacitaron, posiblemente con drogas inyectadas, posiblemente con violencia mínima. El ruido que el guardia escuchó alrededor de medianoche fue probablemente ese momento de lucha breve. Luego sacaron al rey inconsciente o incapacitado por el túnel. Lo llevaron fuera del palacio sin ser detectados, y desde allí fue transportado a un lugar desconocido. ¿Qué pasó después? Aquí es donde la historia se vuelve más especulativa porque no hay documentos, no hay testimonios directos de esa parte. Una posibilidad es que el rey fue asesinado inmediatamente después de ser sacado del palacio. Que su cuerpo fue dispuesto de manera que nunca sería encontrado, enterrado en algún lugar secreto o destruido completamente. Otra posibilidad es que fue mantenido vivo por un tiempo, tal vez en prisión secreta. Tal vez con la esperanza de que pudiera ser persuadido o coaccionado para abdicar formalmente, para proporcionar legitimidad a quienes lo habían removido, y solo cuando quedó claro que no cooperaría, fue asesinado. Una tercera posibilidad, menos probable pero no imposible, es que fue enviado al exilio forzado en algún país lejano, que le fue ofrecida la opción: desaparecer voluntariamente y vivir el resto de su vida en silencio, o ser asesinado, y que eligió la vida. Si eso fue cierto, explicaría por qué nunca dio señales de vida, porque había sido amenazado de que cualquier intento de contactar a su pueblo, cualquier intento de revelar lo que había pasado, resultaría en su muerte y posiblemente en represalias contra su familia. Cada una de estas posibilidades tiene cierta lógica, pero ninguna puede ser probada definitivamente con la evidencia disponible. Lo que sí parece claro es que la operación fue aprobada a alto nivel, que involucró coordinación entre el gobierno nacional y ciertos elementos dentro del reino, y que fue ejecutada por profesionales que sabían lo que estaban haciendo.
No fue un crimen pasional, no fue un acto espontáneo. Fue una operación planificada con el objetivo específico de remover al rey de manera que causara el mínimo de disrupción al orden establecido. Y en ese sentido, fue exitosa. Porque aunque hubo shock inicial, aunque hubo rumores y teorías, nunca hubo una rebelión masiva. Nunca hubo un levantamiento popular exigiendo respuestas. La gente estaba confundida, asustada, pero no movilizada. Y el sistema continuó. Un nuevo rey fue instalado. El gobierno nacional mantuvo control. Los intereses que habían visto al rey desaparecido como un problema quedaron satisfechos. Era, desde su perspectiva, un problema resuelto limpiamente. Pero ¿quién específicamente ordenó la operación? ¿Quién fue responsable? Los documentos desclasificados no nombraban nombres. Usaban títulos genéricos. Altas autoridades. Liderazgo nacional. Actores relevantes. Era lenguaje diseñado para proteger identidades. Y las personas que según toda probabilidad habían dado las órdenes, estaban todas muertas para cuando los documentos fueron desclasificados. El presidente que gobernaba el país en ese momento había muerto décadas antes. Los generales que controlaban las Fuerzas Armadas habían muerto o estaban muy viejos. Los funcionarios de inteligencia que habrían coordinado la operación ya no estaban vivos. Entonces no había nadie a quien llevar ante la justicia. No había nadie a quien interrogar. No había nadie que pudiera ser forzado a dar respuestas. Era conveniente. Demasiado conveniente. Como si los documentos hubieran sido desclasificados en el momento exacto, cuando ya no podrían causar problemas reales a nadie poderoso. Pero había indicios. Pistas en los documentos sobre quién había estado involucrado. El funcionario del gobierno que había visitado al rey la tarde antes de su desaparición aparecía en varios documentos. Había estado presente en reuniones donde se discutió el problema. Había enviado algunos de los telegramas codificados. Había sido casi con seguridad parte de la conspiración. Ese funcionario había ascendido en su carrera después de la desaparición. Había sido promovido. Había ocupado posiciones cada vez más altas y había vivido una vida cómoda hasta su muerte natural décadas después. Nunca enfrentó consecuencias por su papel en la desaparición. Nunca fue interrogado oficialmente. Nunca tuvo que responder por lo que había hecho. El primo del rey, quien se benefició más directamente al convertirse en el nuevo rey, también parecía haber estado involucrado. Los documentos no lo decían explícitamente, pero había referencias a elementos dentro de la familia real que habían cooperado. Y dado que el primo había sido uno de los últimos en ver al rey desaparecido vivo, dado que había tenido motivos claros, dado que había sido el beneficiario principal, la conclusión era casi inevitable. El primo había reinado durante décadas, había sido tratado con respeto, había sido honrado en ceremonias, y cuando murió, fue enterrado con todos los honores tradicionales de un rey. Nadie lo acusó públicamente de haber conspirado para eliminar a su predecesor, porque en la cultura del reino, acusar a un rey de tales cosas era tabú, y porque no había evidencia legal que pudiera sostener tal acusación en corte. Pero en privado, en conversaciones susurradas, muchos creían que sabían la verdad, que el primo había sido parte de la conspiración, que había ayudado a planificar la operación, que había proporcionado información sobre la distribución del palacio, sobre las rutinas del rey, sobre cómo penetrar las defensas, y que su recompensa había sido el trono que siempre había deseado. En cuanto a intereses extranjeros, aquí la evidencia era más circunstancial. Había referencias en los documentos a consultas con aliados, a apoyo externo asegurado, pero no se nombraban países específicos. Sin embargo, investigadores señalaban que en esa época, la antigua potencia colonial todavía tenía influencia enorme en la región. Tenía bases militares, tenía consejeros en el gobierno, tenía intereses económicos masivos. Y un rey que desafiaba esos intereses, que hablaba de mayor independencia, que cuestionaba arreglos económicos que favorecían a las compañías extranjeras, habría sido visto como un problema también desde esa perspectiva. ¿Dio la potencia colonial el visto bueno a la operación? ¿Proporcionó apoyo logístico o de inteligencia? ¿O simplemente miró hacia otro lado permitiendo que ocurriera sin interferir? No hay documentos desclasificados que respondan esas preguntas definitivamente. Los archivos de la antigua potencia colonial sobre ese periodo siguen clasificados.
y los solicitos de acceso han sido negadas con la justificación de que la información sigue siendo sensible para la seguridad nacional. Lo cual, por supuesto, sugiere que hay algo allí que prefieren mantener oculto. El legado de la desaparición del rey fue profundo y duradero. Cambió el reino de formas que todavía se sienten hoy. Lo más obvio fue el cambio de liderazgo. El nuevo rey, el primo, gobernó de manera muy diferente al rey desaparecido. Era más dócil, más dispuesto a cooperar con el gobierno nacional, menos propenso a hacer olas. Bajo su reinado, el reino perdió mucha de la autonomía que había mantenido. Las decisiones importantes fueron cada vez más hechas no en el palacio, sino en la capital nacional. El papel del rey se volvió más ceremonial, menos sustantivo. Y las tradiciones que el rey desaparecido había intentado preservar y fortalecer fueron gradualmente erosionadas. Algunas ceremonias fueron simplificadas o abandonadas. Algunos consejos tradicionales perdieron influencia. El reino se modernizó, pero en el proceso perdió parte de su identidad única. Para muchos en el reino, esto era una traición. Sentían que el nuevo rey había vendido su patrimonio, que había aceptado el trono a cambio de subordinarse completamente. Pero no podían decir eso abiertamente, porque criticar al rey era peligroso, y especialmente peligroso era sugerir que había llegado al poder mediante conspiración. Entonces esas críticas se quedaban en privado. Se expresaban en conversaciones familiares, en reuniones secretas, pero no en público. Y el miedo que la desaparición había generado se convirtió en una herramienta de control, porque la gente había aprendido la lección. Había aprendido que aquellos que desafiaban el orden establecido, que hacían demasiadas preguntas, que se volvían demasiado problemáticos, podían desaparecer. No solo reyes, también periodistas, también activistas, también cualquiera que supiera demasiado. Y ese miedo silenció la disidencia de manera muy efectiva, más efectiva que la represión abierta, porque el miedo a lo desconocido, el miedo a desaparecer sin explicación, es más paralizante que el miedo a un castigo conocido. El reino, que había sido un lugar de orgullo, de tradiciones vivas, de identidad fuerte, se convirtió en un lugar de silencio, un lugar donde la gente hacía lo que se esperaba y no preguntaba demasiado. Y esa transformación, ese silenciamiento, fue tal vez la verdadera victoria de quienes habían orquestado la desaparición. No solo habían eliminado a un rey problemático, habían enviado un mensaje que resonaría durante generaciones. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre el día que un rey desapareció del palacio y nadie lo explicó? Podemos concluir que casi con certeza no fue una desaparición misteriosa en el sentido sobrenatural. No fue magia. No fueron los ancestros llamándolo al mundo espiritual. Fue una operación humana, ejecutada por humanos con motivaciones humanas muy terrenales. Poder, control, interés propio. Podemos concluir que fue una conspiración que involucró múltiples niveles de poder. El gobierno nacional, elementos dentro del reino, posiblemente intereses extranjeros, todos coordinándose para remover un obstáculo. Podemos concluir que fue planificada cuidadosamente, que no fue un acto impulsivo sino algo preparado durante semanas o meses, que involucró inteligencia, logística, operativos entrenados, y podemos concluir que fue encubierta efectivamente, que durante décadas la verdad fue suprimida, que testigos fueron silenciados, que evidencia fue destruida, y que incluso cuando finalmente algunos documentos fueron desclasificados, no era suficiente para una rendición de cuentas real, porque todos los responsables principales estaban muertos, porque el túnel supuesto nunca fue encontrado, porque el cuerpo del rey nunca apareció, porque tantas preguntas permanecían sin respuesta. ¿Dónde está enterrado el rey? ¿Murió esa misma noche o sobrevivió por un tiempo? ¿Supo lo que le iba a pasar? ¿Tuvo miedo? ¿Trató de resistir? ¿O aceptó su destino con la dignidad que se esperaba de un rey? No sabemos, y probablemente nunca sabremos. Porque eso es lo que pasa cuando el poder decide que algo debe ser borrado de la historia. Puede serlo, no completamente. Siempre quedan rastros, fragmentos, testimonios susurrados. Pero suficiente puede ser borrado que la verdad completa se vuelve irrecuperable. Y esa es tal vez la lección más inquietante de esta historia, que en nuestro mundo, incluso en la era moderna, es posible hacer desaparecer a alguien. Es posible borrar su existencia.
Es posible reescribir la historia. No fácilmente, no sin costo, pero es posible. Y si puede pasarle a un rey, a alguien con poder y posición, a alguien rodeado de guardias y viviendo en un palacio, entonces puede pasarle a cualquiera. Hay una última parte de esta historia que debe ser contada. Una parte sobre la memoria y la resistencia. Porque aunque los poderosos intentaron borrar al rey desaparecido de la historia, no lo lograron completamente. No pudieron borrarlo de la memoria del pueblo. Hubo personas que se negaron a olvidar. Madres que contaron a sus hijos sobre el rey que había intentado defender las tradiciones. Ancianos que recordaban sus discursos, sus gestos, su presencia. Artistas que en sus canciones y sus historias mantenían viva su memoria. No abiertamente, no desafiando directamente la prohibición de hablar de él, sino sutilmente, en metáforas, en alusiones, en historias que aparentemente eran sobre otros reyes del pasado, pero que todos sabían eran realmente sobre el rey desaparecido. Y esa resistencia cultural, esa negativa a olvidar, fue una forma de victoria. Pequeña, tal vez, simbólica, ciertamente, pero real, porque significaba que los poderosos no habían ganado completamente, que el rey desaparecido seguía existiendo, no como persona física, sino como idea, como símbolo de resistencia, como recordatorio de que había habido alguien que se había atrevido a desafiar. Y en las generaciones que vinieron después, cuando el miedo comenzó a disminuir, cuando el régimen que había orquestado la desaparición cayó, esa memoria preservada se convirtió en la base para exigir verdad y justicia. Fueron los nietos y bisnietos de aquellos que habían vivido la desaparición quienes presionaron para que los archivos fueran desclasificados, quienes organizaron comisiones de verdad, quienes exigieron que la historia fuera contada. Y aunque no lograron justicia completa, aunque no pudieron llevar a nadie ante la corte, lograron algo importante. Aseguraron que la historia no fuera olvidada, que el rey desaparecido fuera recordado, que su nombre fuera rehabilitado. Hoy, en el reino, hay un monumento al rey desaparecido. Fue erigido décadas después de su desaparición, cuando finalmente fue políticamente posible hacerlo. Es un monumento modesto, una simple piedra con su nombre y las fechas de su reinado. Pero la gente viene a visitarlo. Traen flores, dejan ofrendas. Y aunque oficialmente no se sabe dónde está enterrado, aunque su tumba real nunca fue encontrada, ese monumento se ha convertido en el lugar donde la gente viene a recordarlo. Y en ese acto de recordar, hay resistencia. Hay una negativa a aceptar la versión oficial. Hay una insistencia en que la verdad importa, aunque esa verdad nunca pueda ser completamente conocida. ¿Puede un rey desaparecer sin ruido? La historia que hemos contado responde, sí, puede. Con suficiente poder, con suficiente planificación, con suficiente despiadado, un rey puede ser removido, puede ser borrado, puede ser hecho desaparecer como si nunca hubiera existido. ¿Quién escribe realmente la historia? Los que hemos visto responde, los poderosos escriben la historia, o al menos lo intentan. Controlan los archivos, silencian a los testigos, construyen narrativas que los favorecen, pero no pueden controlar completamente la memoria. No pueden evitar que la verdad, aunque sea fragmentada, emerge eventualmente. ¿Es más peligrosa la verdad o el silencio? Esta es tal vez la pregunta más profunda, y la respuesta no es simple. El silencio es peligroso porque permite que la injusticia continúe, porque permite que los culpables escapen, porque permite que las mismas estructuras que causaron el crimen permanezcan intactas, listas para volver a actuar. Pero la verdad también puede ser peligrosa. Decir la verdad, buscar la verdad, insistir en la verdad puede costar todo, como le costó al rey desaparecido, como les costó a los periodistas silenciados, como les ha costado a incontables personas a lo largo de la historia. Entonces tal vez la pregunta no es cuál es más peligrosa. Tal vez la pregunta es, a pesar del peligro, ¿vale la pena buscar la verdad? Y la respuesta que esta historia sugiere es, sí, siempre sí. Porque aunque la búsqueda de la verdad pueda ser costosa, aunque pueda ser peligrosa, es lo único que nos mantiene humanos. Es lo único que nos distingue de aquellos que prefieren vivir en la oscuridad de la ignorancia y el miedo.
El rey que desapareció no pudo contar su historia. Su voz fue silenciada. Su vida fue terminada o alterada irrevocablemente. Pero el hecho de que estemos contando su historia ahora, décadas después, es una forma de victoria. Es una victoria sobre el silencio, una victoria sobre el olvido, una victoria sobre aquellos que creyeron que podían reescribir la historia a su conveniencia. No es una victoria completa. Todavía hay preguntas sin respuesta. Todavía hay lagunas en nuestro conocimiento. Todavía hay personas que conocen más de lo que han dicho. Pero es una victoria suficiente para recordarnos que la verdad, aunque pueda ser enterrada, aunque pueda ser ocultada, aunque pueda ser negada, eventualmente encuentra la forma de emerger. Como el sol después de la noche más larga, como la semilla que germina incluso en el suelo más duro, como la memoria que persiste incluso cuando todo lo demás es destruido. El día que un rey desapareció del palacio fue un día de oscuridad. Un día que mostró de qué es capaz el poder cuando no tiene restricciones. Un día que demostró cuán frágil es la justicia, cuán vulnerable es la verdad. Pero cada día que contamos esa historia, cada día que nos negamos a olvidar, es un día de luz. Un día que afirma que somos más que nuestros miedos, que somos más que las mentiras que nos cuentan, que somos capaces de buscar la verdad, aunque esa búsqueda nos lleve a lugares incómodos. Y tal vez eso es suficiente. Tal vez recordar, aunque sea sin todas las respuestas, es en sí mismo un acto de resistencia. Tal vez insistir en que las preguntas sean hechas, aunque no sean completamente respondidas, es en sí mismo una victoria. Y tal vez, solo tal vez, la historia del rey desaparecido nos enseña la lección más importante de todas, que el silencio nunca es neutral, que no hablar es tomar partido, y que nuestra única defensa contra la tiranía del olvido es la memoria persistente, la memoria de un rey que desapareció y que nunca fue explicado, pero que nunca fue olvidado.